tenemos algo que saber que es muy importante. Vamos a ver Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Son palabras que se le dicen a la nación de Israel, pero que nos dicen una característica de Dios. Dicen, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Una de las características de nuestro Dios es su fidelidad. Él se caracteriza por su fidelidad. ¿Y qué es su fidelidad? Que lo que Él dice lo va a cumplir. Lo que Él promete lo va a cumplir. Él no rompe sus pactos, Él no rompe sus promesas. Él es fiel. Entonces, esa es una de las características de nuestro Señor. Él es siempre fiel. Y vamos a estar analizando un poco cómo es esta fidelidad de Dios a lo largo del mensaje. Pero el punto principal es que a pesar de las circunstancias en las que se pueda encontrar el hombre, en las que se pueda encontrar la manera en que nosotros respondemos a Dios, Él siempre va a permanecer fiel. Muy interesante, vamos a analizarlo un poquito más adelante, pero bueno, después de entender que esta fidelidad de Dios es incondicional, que es una de sus características principales, que puedes confiar, que puedes descansar en Él, vamos a empezar el primer punto de esta mañana viendo cómo es la fidelidad del hombre. ¿Cómo será? Vamos a ver Salmos 78:10. Salmos 78:10. Y aquí en este pasaje pues hay que ponernos nuestro cinturón, hay que prepararnos porque nos vamos a ver en un espejo. Vamos a ver cómo somos, cómo es nuestra fidelidad como personas. Salmos 78:10. A lo largo de esta lectura que voy a hacer, voy a leer del 10 al 39, me pueden ir siguiendo con la vista. Vamos a ver cómo fue la nación de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Hemos visto la semana pasada, ¿no? El año pasado, los meses pasados, vimos la historia de Israel cuando Dios los saca de Egipto. Ahora vamos a ver en este salmo cómo fue la fidelidad de los israelitas ante Dios mientras los liberaba de Egipto, mientras iban por el desierto. Vamos a ver. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigos de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir,
entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Ay, estos israelitas, qué difíciles son, ¿verdad? Nada más son infieles, se olvidaban de Dios. Vamos a analizarlo, vamos a ver qué es lo que acabamos de leer. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Esta palabra es interesante, ni quisieron. ¿Qué significa querer? Que fue su voluntad. Ellos no quisieron, ellos tenían la ley de Dios, pero no quisieron seguirla. Dijeron, ¿para qué? Ellos conocían la ley de Dios, tenían la ley de Dios, pero no quisieron de forma voluntaria andar en su ley. La Biblia nos dice que nosotros, una promesa que nos da Dios, luego la vamos a leer, es que Él promete que no podemos ser tentados más de lo que podemos resistir. Cada uno puede resistir si quiere las tentaciones. Lo que sucede es que ¿por qué pecamos? Porque queremos pecar. Porque no queremos estar en el camino de Dios. Y los israelitas no quisieron andar en su ley. No quisieron andar en ella. Infiel no significa no venir a la iglesia. Porque a veces lo ponemos al mismo nivel. Ah, es que es muy fiel porque siempre está en la iglesia. O es que es infiel porque no viene a la iglesia. Bueno, no necesariamente. Ahora, puede ser que yo venga a la iglesia cada domingo, pero fuera de la iglesia a lo mejor digo groserías y estoy mintiendo y hablo mal de los demás y tengo una vida terrible, pero vengo cada domingo. No es lo mismo venir a la iglesia que ser fiel a Dios. Ahora, puede ser que no puedo venir a la iglesia por algún problema de salud, pero tal vez puedo ser muy fiel a Dios fuera de la iglesia. No es lo mismo. Ahora, ¿el venir a la iglesia es mostrar fidelidad a Dios? Claro que sí, también, porque la Biblia nos dice que no nos dejemos de congregar, es un mandamiento. Entonces el congregarme es una muestra de mi fidelidad a Dios. Pero yo puedo venir y aún así ser infiel a Dios fuera de la iglesia, ¿verdad? La infidelidad es olvidarte de las obras de Dios, es no andar en su palabra, es no hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo les fue a los israelitas. Mira, mientras Dios explicaba en el versículo del 10 al 16 todas las bendiciones y maravillas que hizo Dios con ellos, versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? A pesar de todas las maravillas que hizo Dios, los israelitas volvieron a pecar, volvieron a darle la espalda a Dios, olvidaron lo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué maravillas ha hecho Dios en tu vida? ¿En qué momentos te mostró su fidelidad? Pero a veces cuando vemos que el Señor nos ayuda, y a lo mejor en el pasado nos ayudó, nos entra la incredulidad y decimos, pero no sé si lo pueda volver a hacer en el futuro. Dios lo hizo de una forma que no me lo imaginaba que me iba a ayudar en el pasado, pero no creo que me pueda ayudar en el futuro. ¿Quién sabe si lo va a poder hacer Dios? ¿Quién sabe si lo va a volver a hacer Dios? Y nos entra la incredulidad. ¿Podrá Dios ayudarme a vencer esta tristeza? ¿Podrá Dios ayudarme a calmar este enojo? Los israelitas tentaron a Dios en su corazón. Es interesante lo que dijeron, mira en el versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Cómo tentaron a Dios? Pidiendo comida a su gusto. O sea que no debemos de pedir a la carta. No, está hablando de forma espiritual. ¿Qué quiere decir? El año pasado, la semana pasada, tuvimos un mensaje acerca de los propósitos de Dios. No sé si te acuerdas. Pero no sé si te acuerdas, una de las cosas principales que estábamos estudiando la semana pasada es que cuando voy a ponerme propósitos, lo primero es que yo tengo que pensar qué opina Dios al respecto. ¿Te acuerdas? No es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Él quiere para este próximo año que yo haga en mi vida. Pero sin embargo, ¿qué dice el versículo 18? ¿Cómo tentaron a Dios? Ellos pedían comida a su gusto.
Ellos no se preocuparon por preguntarle a Dios qué era lo que quería, o no se fijaron ni siquiera en la provisión que Dios les daba. Ellos querían comer a su gusto. No me importa qué piensa Dios, yo sé qué es lo que yo quiero. Y eso fue tentar a Dios en su corazón. Es pedirle conforme a lo que ellos querían en su vida, no lo que Dios les había dicho. Versículo 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Nos podrá dar de comer esto? ¿Dios es poderoso para darme lo que yo quiero? A veces nosotros somos como Israel y menospreciamos las bendiciones que ya nos dio Dios. Dios les dio un pan del cielo, literal les abrió el cielo para que cayera maná. Y ellos decían, ay, no habrá carnita por ahí, Señor, que nos puedas dar. Porque ¿cómo nada más este pan que cae majestuosamente del cielo? No, Señor, danos carne. Y empezaron a menospreciar la bendición de Dios. Menospreciamos la bendición de Dios. Señor, ese trabajo que me da, nada más esto, Señor. Nada más esto de aguinaldo. Ay, Señor, ¿no tienes algo más? Y menospreciamos las cosas que el Señor ya nos está dando. Y menospreciamos las bendiciones que Él nos da. Y lo cambiamos por gusto. Señor, yo quisiera esto. Y quisiera esto. El problema es sacar a Dios de la ecuación. Y no pedirle directamente a Él, sino yo sacarlo y hacer mi propio plan. Es tentarlo. Es menospreciar sus bendiciones. ¿Y cómo respondió Dios? Versículo 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Dios se indignó por su falta de fe. Hizo muchísimas maravillas. Había abierto el mar rojo, había caído pan del cielo y no creían que les podía dar carne. Dios no nos puede dar carne, no es poderoso para darnos esa carne. Tentaron a Dios en su corazón. Versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigos de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Les dio la comida que querían. Versículo 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento de sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. ¿Será difícil para Dios darnos algo? Ay, Señor, es que si tú fueras todopoderoso, me darías un cheque en este momento en mi puerta, ¿verdad? Para Él no es nada. Él es el dueño del oro y de la plata. El problema no son las cosas. El problema era el corazón. Estaban menospreciando lo que Dios ya les estaba dando. Y además tenían incredulidad de que Dios no les podía dar algo más. Estaban tentando a Dios. Entonces, Dios les cumple su deseo, dice el versículo 29. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Pero no habían quitado de allí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de Israel, de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Los consumió a los que habían sido incrédulos, a los que les había faltado la fe. Dios los alimentó, pero no le dieron el crédito a Dios. Ellos fueron librados de morir de hambre, pero no le dieron gracias a Dios. Puede ser que íbamos a tener un accidente y ¡ay! De pronto nos esquiva el otro coche y no nos pasa nada y ¡uf! ¡Qué buena suerte tengo! ¡Uf! ¡Qué bueno que no me pasó nada! Soy muy suertudo, ¿verdad? Estoy orando, Señor, por favor, te pido que me ayudes, que me proveas de esta necesidad que tengo. Y llega en ese momento un hermano, hola, mira, te quiero ayudar con esto. Ay, Señor, no te preocupes, ya, olvídalo. Ya este hermano me ayudó, no te preocupes, ya estuvo. Y nos olvidamos que viene de parte del Señor. Los israelitas mostraban su infidelidad en que no le daban gracias a Dios, en que no reconocían que todas las cosas estaban viniendo de parte de Él. Y sufrieron consecuencias debido a esto. Versículo 29. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Los hizo caminar 40 años en el desierto. Por su incredulidad, por su falta de fe, porque fueron infieles, como muestra de disciplina a la nación de Israel, los llevó al desierto por 40 años y toda esa generación que habían sido incrédulos murieron en el desierto. Consecuencias.
Hay consecuencias por esa infidelidad, por esa tentación que le dieron a Dios. Versículo 32, y aún así después de esto, versículo 32, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito ¿a qué? A sus maravillas. ¿Cuántas maravillas hace Dios hoy en día, verdad? En nuestra vida, digo, de forma personal, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Pero no le damos la gloria, no reconocemos sus maravillas. Y esto hizo Israel, no le dieron la gloria a Dios. Versículo 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Esa palabra solícitos es diligencia. Cuando empezaban a tener problemas los israelitas, ahora sí, vámonos al templo todos, tráiganse los holocaustos, a ver los sacerdotes, vístanse, vamos ahora sí a ponernos bien. Señor, perdónanos, perdónanos. Y apenas empezaban a ir bien las cosas, ya quedó, ya estuvo. Se quitaban la ropa, los holocaustos, dejaban todo a un lado y volvían a su camino. ¿No somos así a veces nosotros? Cuando empezamos a tener problemas, nos volvemos diligentes para buscar a Dios. Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y estamos ahí clamándole a Él. Pero el Señor nos escucha, nos ayuda. Se empieza a solucionar todo. Señor, hoy no tengo tiempo para congregarme. Voy la próxima semana. ¿Oración? Es que no puedo. Tengo que ver el partido. No puedo ir a oración, no puedo congregarme, leer la Biblia. Ay, no la entiendo, Señor, no quiero ser hipócrita, mejor no la leo. Y cuando todo empieza a ir bien, empezamos a ser infieles. Pero empieza a haber problemas y otra vez nos acercamos a Él. La fidelidad no depende de las circunstancias. La fidelidad es una decisión que tomamos. Aunque todo me vaya mal, en la pobreza o en la riqueza, decimos cuando nos casamos, ¿verdad? En la salud o en la enfermedad. No va a ser que cuando nos va bien en salud, entonces ahí estoy con mi esposa, pero cuando se enferma le da gripa, ay, hazte para allá, ya no te voy a ver, hasta que te cures me hablas. No. En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, es una decisión que hacemos. Cuando tenemos alguna situación complicada en la vida, yo me mantengo fiel al Señor. Cuando me empieza a ir bien en la vida, tengo que también estar fiel con el Señor, independientemente de las circunstancias. Son cosas distintas, la circunstancia a la fidelidad de Dios, porque a veces lo conectamos y decimos, es que este año pasado Dios no fue tan fiel conmigo, porque mira, me pasó esto y perdí mi trabajo y me pasó esta otra cosa y yo creo que Dios no fue tan fiel. No tiene que ver con esas circunstancias la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es bueno. Quiere decir que lo que Él permite en mi vida, si yo le amo, Él lo utiliza para mi crecimiento, Él lo utiliza para fortalecerme, Él lo utiliza para edificación, porque Él es bueno. Puede ser que yo lo vea como algo malo, pero Dios tiene un propósito que va más allá de mi plan, que va más allá de lo que yo pueda ver. Yo tengo que confiar en que Él es fiel. Por eso es independientemente de las circunstancias que la fidelidad de Dios permanece siempre. Pero ¿qué le pasa a la fidelidad del hombre? La fidelidad natural del hombre depende de las circunstancias. Es lo que estamos aprendiendo. Cuando nos va bien, somos fieles. Cuando nos empieza a ir mal, somos infieles. Es la naturaleza del hombre. Es como somos. Es el reflejo que podemos ver aquí. Dice el versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Cualquier parecido con nuestra realidad, pues es coincidencia, ¿verdad? Yo sé que es duro, es difícil esta parte del mensaje, pero es un espejo. ¿Por qué es duro? Porque nos vimos ahí. Todos. En alguna de estas partes, en alguno de estos puntos nos vimos reflejados y dijimos, ahí estoy. Es lo que hago. Es lo que hice, ¿verdad? Ellos son ejemplo a nosotros. ¿Somos incrédulos a Dios? ¿Estoy menospreciando alguna bendición que Dios me está dando? ¿Haciéndola menos? ¿Poniendo mis ojos en otra cosa que no tengo? ¿Ignorando lo que ya me dio Dios? ¿No le doy la suficiente importancia a Dios como para apartarme de un pecado que ya me mostró? Preguntábamos la semana pasada, pídele a Dios que te muestre qué pecado estás haciendo que te impide caminar con el Señor. ¿Estoy amando más mi pecado o estoy amando más a Dios? ¿Cómo está mi fidelidad?
Vamos, después de este primer punto, vamos a sacudirnos tantito. Ya si quieres, aflójate un poquito el cinturón. Vamos a ver el versículo 38, un poquito más de calma, porque ya vimos que la fidelidad del hombre no es correcta. Nosotros somos infieles, nosotros nos podemos apartar de Dios. Pero ahora vamos a ver el segundo punto. Dios siempre permanece fiel. Versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios es misericordioso. Dios permanece siempre fiel. ¿Qué es la misericordia de Dios? Algunos que ya hayan tomado Doctrinas Básicas 1 a lo mejor se acuerdan. La misericordia de Dios es que Dios, sí se acuerdan, Dios no me da lo que merezco. ¿Verdad? Eso es misericordia de Dios. Nosotros cada que pecamos merecemos ser disciplinados inmediatamente por Dios, pero por su misericordia no lo hace, porque Él es grande en misericordia y lento para la ira. Pero vemos entonces este pasaje que nos dice 38, pero Él misericordioso, ¿qué hacía? Perdonaba la maldad y no los destruía. A pesar de cómo estaba actuando Israel, hoy en día todavía existe la nación de Israel. Dios no los destruyó. Los disciplinaba, sí. Los corregía, sí. Los hacía pasar tribulación, sí. Pero nunca los condenó. Nunca los destruyó por completo. Los iba guiando, los iba dirigiendo. ¿Por qué? Por pura misericordia. Dios permanece siempre fiel. Mira, vamos a ver Salmos 92, 1, 2. Ya que estamos aquí en Salmos, vámonos al Salmos 92, 1 y 2. Salmos 92, 1 y 2. ¿Cómo es la fidelidad de nuestro Dios? Dice este versículo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dice, bueno es alabarte, Jehová, bueno es cantarte a ti, pero nos dice una de las razones por qué. Bueno, aparte de que por qué es Dios simplemente, pero además de eso nos dice el versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es interesante que pone en la mañana la misericordia y la fidelidad en la noche, no es al azar. Cuando nosotros despertamos en la mañana, pues es misericordia porque Dios nos dio un día más de vida. ¿Qué es la misericordia? Dios nos da lo que no merecemos. ¿Hemos pecado contra Dios? Sí, y aún así nos da mucho perdón, nos da misericordia, nos da nuevas oportunidades y amanecemos un día más. Es misericordia, Señor, gracias porque me permites tener un día más de vida. Pura misericordia. Pero al final del día nos dice que recordemos su fidelidad. ¿Por qué al final del día? Porque durante la noche puedes recordar lo que hizo Dios durante el día. La fidelidad viene de recordar lo que ha hecho Dios en tu vida, lo que ha hecho Dios contigo. ¿Por qué en Salmos vemos que Dios les recordaba todas sus maravillas? ¿Te acuerdas? Abrí el mar rojo y les di agua de la peña y cayó maná del cielo. Hice milagros en Egipto, vieron las 10 plagas. ¿Por qué hacía eso Dios? ¿Por qué se los recordaba? Porque recordando las maravillas de Dios es como vemos su fidelidad con nosotros, recordando lo que Él hizo. Entonces puedes ver para atrás, puedes ver a tu pasado en este año 2025. Reconoce dónde fue fiel Dios en tu vida. Reconoce qué bendiciones te dio Dios. Reconoce de qué manera estuvo en tu vida. En momentos difíciles, en momentos de alegría. ¿Cómo estuvo Dios presente? ¿Cómo no te dejó? ¿Cómo te acompañó? Y cuando lo analizas, lo entiendes, vas a ver la fidelidad de Dios. Son las maravillas que Él hizo en el pasado. Ves a Dios obrando en tu vida. Mira, vamos a ver Salmo 117. Salmo 117. Vamos a leer todo el Salmo 117 completo. Sí se puede, sí se puede. Salmo 117. Dice, alabad a Jehová naciones todas,
Pueblos todos, alabadle. Otra vez empieza con alabanza. ¿Por qué debemos de alabarle? Versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Fíjate cómo van de la mano otra vez. Su misericordia y su fidelidad. Van de la mano porque parte de esa gran misericordia que tiene con nosotros, o la manera en que nos muestra esa misericordia es por su fidelidad. Porque Él nunca va a hacer algo para dañarte, nunca va a hacer algo para lastimarte, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es porque Él es fiel. Es porque Él permanece fiel. A pesar de nosotros, aunque yo no sea fiel con Dios, aunque yo le dé la espalda, Dios va a ser fiel. Él no deja de ser fiel. Él mantiene su fidelidad para con nosotros. Dice este pasaje, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Tenemos que alabarlo por esa fidelidad. ¿Cómo puedo evitar olvidar su fidelidad? Hay que recordar lo que Él ha hecho en tu vida. No olvides las maneras en que Él te mostró esa fidelidad en el pasado. Cuando empezamos a olvidar su fidelidad, tenemos el peligro de caer en depresión, de caer en problemas. ¿Por qué? Porque quitamos los ojos de su fidelidad y les ponemos en las cosas, los ponemos los ojos en los problemas, en el caos que hay aquí. Y el caos siempre va a estar, pero es el Señor el que nos ayuda a darle propósito a todas las cosas, a entender que Él es fiel, que Él mantiene todo un orden. Pero cuando no vemos su fidelidad, solo vemos los problemas, solo vemos las consecuencias abajo, y es donde nos empezamos a enfriar espiritualmente. Mira, vamos a ver un pasaje que está en Lamentaciones capítulo 3. Vámonos a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lo mismo, ¿por qué amanecemos un día nuevo? Porque Él es misericordioso. Mira el 23, nuevas son cada mañana, grande es que tu fidelidad. Van conectados. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es tu fidelidad. Esa fidelidad del Señor. ¿De dónde proviene la fidelidad? ¿Qué crees que es lo que mantuvo a Hachiko, este perro que estuvo ahí esperando a su dueño? ¿Por qué se quedó tanto tiempo ahí esperando a su dueño? ¿Qué crees que lo motivó a esperar a su dueño? ¿Será que conocía a su dueño? Lo conocía muy bien. ¿Y qué crees que era lo que le motivaba a quedarse ahí esperando? ¿Será que ese perrito apreciaba a su dueño? Mucho. Entonces, ¿qué era lo que lo motivaba? El aprecio. ¿Por qué un esposo se mantiene fiel a su esposa? ¿Por qué una esposa se mantiene fiel a su esposo? Aun cuando hay problemas, cuando va a haber conflictos, cuando va a haber pobreza, cuando va a haber problemas de salud, ¿qué los mantiene unidos? Bueno, primero tenemos un mandamiento del Señor que nos dice, ¿verdad?, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, en obediencia a Dios, primero pues tenemos que luchar por ese matrimonio, pero también por el amor de los cónyuges. Porque amo a mi esposa, aunque estemos pasando problemas de salud, aunque estemos pasando pobreza, me voy a quedar contigo. Porque amo a mi esposo, aunque estemos pasando un momento difícil, aunque estemos pasando problemas, voy a luchar por ese matrimonio. Porque amo a Dios, pues voy a luchar por ese matrimonio. Es el amor lo que mueve la fidelidad. Es el amor, la raíz de la fidelidad. Ahora, ¿cómo es el amor de Dios por nosotros? Es un amor incondicional. El amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Mira, vamos a ver la primera de Juan 4:9.
Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. ¿Qué motiva la fidelidad de Dios? Bueno, primero pues es su característica, es quién Él es, pero además es el profundo amor que Dios te tiene, lo que motiva su fidelidad hacia ti. Primera de Juan. Primera de Juan 4:9. Dice, Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira el versículo 19, que es uno de mis favoritos en la Biblia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, el amor de Dios es incondicional. Él te ama a través de Jesús. ¿Qué quiere decir incondicional? Que a pesar de ti, a pesar de lo que hagas, de lo que no hagas, de que lo busques, de que no lo busques, Dios te amó primero. Y te sigue amando. Y nada te va a separar de ese amor de Dios. A veces cuando pecamos, Satanás te puede mentir y te dice, no, es que Dios ya no te va a recibir, ya ni te trates de acercar, ya mira, tu vida ya está acabada, no, no hay manera en que puedas volver a acercarte a Dios. Es una mentira. Es un amor incondicional que Dios tiene por ti. Es un amor incondicional que Cristo te mostró en la cruz. Y porque te ama incondicionalmente, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora sí, mira, vamos a buscar 2 de Timoteo 2:8 para que pudiéramos entender este pasaje. 2 de Timoteo 2:8. Segunda de Timoteo 2:8. Porque a veces he escuchado cuando se habla de si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ah, pues entonces vamos a pecar todo lo que se pueda y mira, no importa, va a haber fidelidad. No, hay una razón de este versículo que vamos a ver ahorita. Segunda de Timoteo 2:8. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, por contexto es importante que entendamos que esta carta se escribió en el 67 aproximadamente después de Cristo. Después de la luna de miel de la primera iglesia primitiva, donde había miles que aceptaban a Cristo, ¿te acuerdas? Que bautizaban a 1000 y estaba llena la iglesia primitiva. Después empezó una persecución muy fuerte de parte de Roma. En el 70 se intensificó con Nerón, pero empezó una persecución un poco antes y ya los estaban persiguiendo por todos lados. Y es en ese momento cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, en el 67, ya estaba esta persecución en la iglesia. ¿Y qué es el ánimo? ¿Qué palabras le dice Pablo a Timoteo? Dice en el versículo 8. Primero le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Le dice, pon tus ojos en Cristo. No en esta tribulación. Primero pon tus ojos en Cristo y luego le dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Le está diciendo, mira, yo mismo, Pablo, padezco por esto. Yo mismo fui prisionero por esta persecución y he estado preso. Dice 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues son todos aquellos por quienes Cristo murió. ¿Por quiénes murió Cristo? Por todos, para que pudieran ser salvos. Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Te acuerdas que en sus cartas Pablo decía, con que al menos uno se salve, todo lo que hago, para que una persona se salve? Ese era el corazón evangelista de Pablo.
Y mira qué aliento les da en el 11. Palabra fiel es esta, porque ellos los perseguían para meterlos al Coliseo romano, para que los mataran los leones, los empalaban en los caminos a Roma. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Puede ser que muramos. Oye, pues yo no me quiero morir. Sí, pero esto no es todo en la vida. Imagínate qué triste pensar que esto es todo lo que hay. 70 años y 80 años y luego ya no hay nada. Qué depresión, qué tristeza. Pero no es todo. Si morimos con Cristo, sabemos que viviremos con Él porque hay una vida que continúa después, una vida eterna con Cristo, una vida eterna con el Señor. Entonces les dice primero Pablo, mira, la esperanza está en recordar la verdad de que esto no es todo, que es un pequeño lapso, muy corto por cierto, pero que aunque mueras en esta tierra hay una vida después. Luego nos dicen, porque podríamos pensar, oye, pues todos estos hermanos que murieron en el Coliseo, pues Dios no fue fiel con ellos, ¿cómo dejó que murieran? Hay tantos cristianos que hoy en día están matando allá en África, ¿no? En Nigeria, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no es fiel con ellos? Bueno, porque el hecho de que mueran no quiere decir que Dios es infiel. ¿Por qué? Porque hay una promesa de vida eterna que continúa para siempre. Esa es la fidelidad del Señor, que permanece, que su promesa de vida eterna permanece. Es su fidelidad. Luego les dice también, si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora puede ser que sufras como cristiano, les está diciendo en ese momento. Pero el hecho de que sufra, entonces quiere decir que ya Él no fue fiel conmigo. No. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aunque sufras en el nombre de Cristo, dice la Biblia que es una corona en el cielo, y un día vas a reinar con Cristo en el milenio, que vamos a ver la próxima semana, ya cuando estemos viendo la escatología. Vamos a ver cómo vamos a reinar con Cristo, pero es una promesa de la fidelidad de Dios. Aunque padezcas en este mundo por causa del nombre de Cristo, hay una promesa, una corona, de que tienes una recompensa en el cielo. Y luego dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si rechazas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿hay esperanza? ¿Hay vida eterna? No. El único pecado que no tiene perdón es rechazar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si no lo aceptas como tu Salvador, no hay más perdón de pecados. Pero ¿por qué pone esto? ¿Por qué pone esto Pablo? Porque lo contrasta con la siguiente parte, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La salvación es una promesa condicionada. Tienes que tú voluntariamente aceptar a Jesús como tu Salvador para ser salvo. No hay otra forma. Es una condición. La segunda es una promesa incondicionada. Dios es fiel. Aunque tú no seas fiel, Dios es siempre fiel. Entonces por eso están estas dos frases. Es un contraste. ¿Te acuerdas qué es lo que motiva la fidelidad de Dios? Su amor. Su amor por ti es incondicional. Por eso es que Él nunca va a dejar de ser fiel. Puedes confiar eternamente en la fidelidad del Señor. Aunque pasen tribulaciones, aunque nos lleve en su presencia, aunque dejemos este mundo, no es que Él ha dejado de ser fiel, todo lo contrario, su promesa se cumplió, porque vamos a tener un tesoro en el cielo con Él, porque vamos a reinar con Él en el cielo. Entonces no es ver las cosas terrenales, es ver las cosas como las ve el Señor, y nos da descanso, porque Él es siempre fiel. Aún así la palabra nos dice, desmayaría yo si no supiera que veré la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, además de eso, claro que podemos gozar de sus bendiciones aquí en la tierra. Él siempre es fiel. Mira, vamos a ver una historia en Josué 4 del 1 al 7. Josué 4 del 1 al 7. No sé si te recuerdas alguna historia de Hechos en que había una persona, creo que se llamaba Simón, que era un exorcista ambulante, y que iba a los que tenían demonios y les decía, demonio, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Te acuerdas? No sé si lo escucharon. Y el demonio lo vio y se burló de él y lo atacaron. Pero te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Por qué dijo eso este hombre? ¿Será que Jesús era su Dios? No. ¿Cómo está tu relación personal con Jesús? Porque déjame decirte, ¿de dónde crees que vino la fidelidad de este perrito con su dueño, Hachiko? De que conocía muy bien a su dueño, ¿verdad? Lo conocía a lo mejor desde que era cachorro y creció con él, y fue tanto su amor que tenía por él de que lo conocía tanto que se quedó a esperarlo. ¿Por qué somos fieles con nuestro cónyuge?
Pues porque tienes toda una vida, tienes una historia de conocerlo, ¿verdad? Y de conocerla. Y esto te motiva a serle fiel porque lo conoces muy bien, ¿verdad? Viene de conocerlos. Ahora, ¿por qué este hombre decía, te reprendo en el nombre de Jesús el que predica Pablo? ¿Dónde está basada tu fe? ¿Tu fe en Jesús está basado en lo que tus papás creen acerca de Jesús para los jóvenes? ¿Tu fe en Jesús está basado en lo que tu esposo cree de Jesús? ¿Tu fe en Jesús está basada en lo que tu esposa cree de Jesús? ¿Tu fe en Jesús está basada en lo que tu pastor cree de Jesús? ¿Cómo está tu relación personal con Él? ¿Qué tan cercanamente tú conoces a Dios? Porque la fidelidad proviene de ese amor. ¿Qué tanto amas a Dios? Si no lo conoces, no lo vas a amar. ¿Conoces personalmente a Dios o lo conoces a través de la experiencia de otras personas en tu vida? Porque la manera en que tú más personalmente lo conozcas, vas a poder ser más fiel al Señor. Queremos ser fieles a Él. ¿Cómo podemos ser más fieles a Él? Bueno, tengo que conocer de forma personal a Dios. Mira, vamos a ver esta historia en Josué 4 del 1 al 7. Josué 4 del 1 al 7. Por contexto, aquí los israelitas, pues ya después de estos 40 años de vagar en el desierto, finalmente ya había muerto toda la generación que no había creído y ya están a punto de entrar a tomar la tierra prometida. Tienen que cruzar el Jordán y entonces está el agua del río Jordán y Dios le dice a Josué, paren que los sacerdotes lleven el arca de la alianza cargada y pongan sus pies dentro del agua y se va a partir en dos el río. Entonces llegan los sacerdotes, se paran y se empieza a secar el río Jordán para que ellos puedan pasar. Y ahí es donde estamos leyendo. Vamos a ver Josué 4 del 1 al 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra de sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué tenían que hacer? Ya estaban los sacerdotes con el arca, ahí en el río, se había partido el río, se había secado, y les dice Josué, cuando ya hayan pasado todos, Dios les mandó que tomaran unas piedras, que 12 hombres de Israel tomaran una piedra cada uno y que las pusieran del otro lado del río donde habían cruzado. Y que ahí donde se iban a pasar la noche hicieran un monumento, que pusieron las 12 piedras. ¿Para qué iban a servir esas 12 piedras? Para recordar lo que Dios había hecho. Ahora, hay que recordar, cuenta tus bendiciones. De forma personal, no pensando en tu familia, no pensando en tus papás o en tus hijos o en tu esposo o tu esposa, de forma personal, individualmente, recuerda, analiza cómo te bendijo Dios en este 2025. Piensa en una bendición, una forma en que Dios te bendijo, que mostró su fidelidad en este 2025. Aunque nosotros fuimos infieles porque le damos la espalda muchas veces, ¿cómo se mantuvo fiel Él? ¿Cómo se mantuvo firme a tu lado? ¿Cómo te ayudó cuando lo necesitabas? ¿Cómo estuvo contigo ahí? De forma personal, recuérdalo, piénsalo. Ahora no te estoy diciendo que agarres una piedra de río y la pongas en tu sala para recordar eso que pasó, pero guárdalo en tu corazón. ¿Por qué? Porque en la medida que tú veas para atrás la fidelidad de Dios, vas a conocerlo más personalmente. Y en la medida que lo conoces más personalmente, vas a poder serle más fiel. Porque ahora tú estás en deuda con Dios. Porque Él es fiel. Porque Él no te falló. Porque Él estuvo ahí. Y eso nos motiva a serle fiel a Él.
¿Qué es lo que motiva la fidelidad? El amor. Cuando ves el amor que Dios tuvo por ti, mueve nuestro amor por Él. Mueve mi fidelidad a Él. Cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Guarda en tu corazón esa fidelidad de Dios. Vámonos al tercer punto. Ya vimos, primer punto, nosotros no somos fieles. Ya vimos que nuestra naturaleza carnal es, apenas las cosas están mal, salgo corriendo. Y apenas está bien, pues otra vez ahí va cambiando mucho en base a mis circunstancias, cómo respondo. Vimos que la fidelidad de Dios esa es constante, esa no falla, esa es para siempre. Y que puedes depender constantemente de Él. Y aunque somos infieles, ves para atrás y Él fue fiel en tu vida. Ahora, vamos a ver en el tercer punto. Ok, ya vi que yo quiero amar más a Dios, yo quiero serle fiel. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le puedo mostrar esa fidelidad a Dios? Vamos a ver 2 Corintios 11, del 1 al 3. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Y es que a veces hay momentos, pues, complicados que nos hacen pensar en diferentes cuestiones. A veces son cosas grandes o pequeñas. Esta semana pasada me acuerdo que mi hija Ceci tuvo ahí un problemita, la tuvimos que llevar al hospital para que la atendieran en emergencias y las medicinas y los gastos y todo. Y yo le decía a Cristi, ay, amor, ¿verdad? Estos gastos no los teníamos planeados y ya se nos salen del presupuesto, ¿cómo le vamos a hacer? Y me decía Cristi, tranquilo, recuerda lo que predicaste tú, a ver, tranquilo. Y pues son esos momentos en que nos decimos, pues sí, el Señor pues es fiel, ¿verdad? Vamos a esperar en el Señor. Y justamente el domingo que sigue cayó una bendición que nos dieron que fue exactamente lo que necesitábamos pagar del hospital. Y fue así como una cachetada de Dios de, yo soy siempre fiel. Yo estoy ahí. Entonces, digo, es algo chiquito, ¿no? Pero cómo el Señor siempre se mantiene con nosotros, ¿verdad? Él no nos abandona. ¿Cómo podemos nosotros serle fiel a Él? Vamos a ver 2 Corintios 11 del 1 al 3. Vamos a ver 3 maneras principales de mostrar esta fidelidad. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Está Pablo hablando con los corintios después de que ya los está exhortando. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí se presenta a la iglesia como una virgen pura que se presenta delante de su esposo. En la Biblia, normalmente cuando se habla de adulterio, a veces tiene una connotación espiritual. Cuando había idolatría de Israel en el Antiguo Testamento, delante de Dios esto se mostraba como un adulterio. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, pues, Pablo está advirtiendo a los de Corintios a que no se desvíe su fe, que no pongan su fe en otro lugar. Les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, que tu fe esté puesta solamente en Cristo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Estoy poniendo mi fe en otro lugar que no es Cristo? ¿Estoy siendo tentado a ser infiel a Dios por poner mi esperanza en otro lugar? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, a veces hay muchas filosofías como el New Age, o puede ser filosofías que digan, es que mira ahí, agarra tus cuarzos de diferentes colores para que tengas buenas energías. Es que mira tu horóscopo, ¿cuál es tu horóscopo para ver si vas a tener buena suerte o no? Es que ¿cuál es tu número de la suerte? A ver, a lo mejor tienes que acomodar tus muebles de la casa de una forma para que haya buenas energías, ¿verdad? Para traer lo bueno. Ten cuidado con esas filosofías, porque ya no estás poniendo tu esperanza en Cristo. Te está desviando tu esperanza en Cristo para ponerlo en algo más. Y esa es una manera, gracias hermano, de serle infiel al Señor. Entonces, ¿cómo puedo ser fiel a Dios? Primero, ¿estoy siendo guiado a poner mi esperanza en algo más que no es Cristo?
Estoy escuchando enseñanzas que no son bíblicas, que van en contra del Evangelio del Señor en YouTube o en otro lugar. Estoy escuchando algo que está haciendo que mi fe se desvíe. Si logras identificar uno de estos puntos, córtalo de tu vida. Hay que serle fiel al Señor. Si estás poniendo tu esperanza en un horóscopo, en un número de la suerte, en un color de la suerte, en un objeto de la suerte que guardas en tu cartera para que te cuide, ten cuidado porque eso es idolatría espiritual. Pon tu esperanza solamente en el Señor. Entonces, no dejes que tu mente se desvíe de tu fe solamente en Cristo. ¿De qué otra forma puedo ser fiel al Señor? Vamos a ver Lucas 16:10. Lucas 16:10. Son solamente algunas maneras en que podemos mostrar nuestra fidelidad al Señor. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Hay alguna pequeña responsabilidad que ya me ha estado dando el Señor en la que estoy siendo infiel? ¿Qué responsabilidades me da el Señor que estoy descuidando donde podría ser más fiel? Puede ser un ministerio en el que entré, puede ser una responsabilidad como enseñarle a mis hijos la palabra de Dios o a mi esposa, puede ser alguna actividad que me está pidiendo hacer el Señor para servirle en la iglesia, algún curso de discipulado que me está pidiendo que tome. ¿Cómo está mi fidelidad en esas pequeñas responsabilidades que ya me ha dado Dios? ¿Estoy siendo fiel? Porque también si yo le soy fiel en esas pequeñas responsabilidades, pues puede ser que en este 2026, si yo me mantengo fiel, a lo mejor me confía una responsabilidad más grande. O al revés, si en algo que me está dando estoy siendo infiel, pues posiblemente me va a empezar a quitar cosas, porque no puede confiar en mí. Entonces, ¿cómo puedo mostrar mi fidelidad? ¿Qué cosas ya te ha confiado el Señor en las que tengo que ser más fiel? ¿Me estoy congregando? ¿Estoy escuchando su palabra? ¿Estoy tomando el curso de discipulado que me pidió? Si ya estás en un ministerio, ¿lo estoy haciendo de forma fiel? ¿En qué área te está pidiendo el Señor que seas fiel a Él? Pues ya, cada uno, el Señor nos mostrará a cada uno. Pero ¿cómo de forma práctica le puedo ser fiel a Dios? Primero, mi corazón está siendo llevado a poner su esperanza en algo más que no es el Señor Jesús. Si sí es así, pues tengo que tener cuidado. Segundo, ¿estoy siendo fiel en estas pequeñas responsabilidades que me ha dado el Señor o estoy descuidando alguna de ellas? Tercero, vámonos a 1 Corintios 10:13. Y ya estamos terminando. 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Podemos ver desde el 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios. Una muestra de su fidelidad es que Él no permite que Satanás nos tiente más de lo que podemos resistir. ¿Qué quiere decir? Cada una de las ocasiones en que vamos a pecar, nosotros tenemos que tomar la decisión si pecamos o no. Tenemos esa libertad de decidir. Y ahora el punto de fidelidad sería, ¿estoy luchando en contra de ese pecado que ya me mostró Dios del que me tengo que apartar? Porque la semana pasada, ¿te acuerdas? Estábamos también dentro de los propósitos. Uno de estos fue pensar, ¿hay un pecado en este año que me impidió caminar bien con el Señor? Si ya identifiqué cuál es ese pecado, ¿cómo yo intencionalmente me voy a esforzar para apartar ese pecado de mi vida? ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de que haya sudor espiritual. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Bueno, ¿cómo yo voy a intencionalmente apartarme de ese pecado que ya me mostró Dios, que me está afectando mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de servir? Es fidelidad. ¿Quiero ser fiel a Dios? Tengo que apartarme de ese pecado. ¿Quiero ser fiel a Dios? ¿Qué responsabilidad ya me está dando en la que tengo que ser más diligente? ¿Quiero ser fiel a Dios?
Tengo que cuidar que mi corazón no se desvíe a poner su esperanza en otro lugar que no sea solamente en el Señor. ¿Cómo está mi fidelidad? Él es siempre fiel. Él no falla. Su fidelidad es incondicional para ti. Su amor por ti es eterno. ¿Cómo le voy a responder yo? ¿Cómo le voy a mostrar que le amo? Vamos a ver, ya estamos terminando, vamos a ver Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. El que Él siempre se mantenga fiel no quiere decir que, entonces voy a pecar para que Él siga siendo fiel conmigo. Porque parte de su fidelidad, pues es la disciplina también. Entonces sí, si nos apartamos y somos infieles, Él va a ser fiel en disciplinarnos para que volvamos al camino correcto, pero es porque nos ama. Entonces, ¿qué mejor que caminar viendo sus bendiciones? ¿Qué mejor que guardar en nuestro corazón la forma en que nos bendijo en este año pasado y buscando ser fiel cada vez más a Él? Ahora, yo no sé cómo te fue en el 2025. Yo no sé qué errores cometiste con el Señor. Yo no sé cómo a lo mejor nos tropezamos todos. Pero ¿qué dice este pasaje? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay un pecado que Él no te pueda perdonar si te arrepientes, le pides perdón por ese pecado. Acércate a Él. Él te ama. Tú puedes caminar con Él. Él quiere caminar contigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una hoja en blanco, el Señor, estamos arrancando 2026. El Señor nos dice, sacúdete el 2026. Bueno, la batería también. Y vamos a arrancar el 2026 con borrón y cuenta nueva. Yo te amo, si me pides perdón, te perdono. Vamos a trabajar, vamos a caminar, vamos a ser más fieles al Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer juntos ya para terminar 2 de Timoteo 2:13 y terminamos. 2 de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. 1, 2, 3. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ser fiel a Dios proviene de nuestro corazón. ¿Cómo vamos nosotros a entregarle nuestra vida en este 2026? Porque ser fiel a Dios es diferente a ser fiel a la iglesia. No nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo serle fieles a Él. Y en que somos fieles a Él nos va a dar oportunidades de servir en la iglesia, pero Él está primero, amén. Entonces vamos a servirle a Él, vamos a pedirle cómo podemos hacerlo mejor, en cuál de esas 3 áreas a lo mejor identificaste que estás fallando, qué pecado no has quitado de tu vida, en qué parte estás dejando de ser diligente, o a lo mejor estás poniendo tu esperanza en otro lugar que no es el Señor. ¿Cómo puedo ser más fiel a Él? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros te fallamos, porque a veces no somos fieles, Señor. Te acuerdas que somos polvo, te acuerdas, Señor, que nosotros somos débiles, pero fortalécenos en ti, Señor. Este 2026 queremos ser una herramienta útil para ti, Señor. Queremos que nos uses para que más personas te conozcan. Queremos que nos uses, Señor, para que tu iglesia se edifique. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Ahora te pido que nos muestres a cada uno en nuestro corazón en qué lugar podemos ser más fieles a ti, cómo podemos mejorar nuestro servicio a ti. Y Padre, pues gracias porque tú nos das siempre misericordia, Padre, nos esperas con los brazos abiertos y tu fidelidad es eterna, tu fidelidad es para siempre. Ayúdanos a mostrarte ahora fidelidad de nuestra parte, ayúdanos, Señor, a mostrarte que te amamos. Gracias, Señor, te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.